a un promotor que sigue siendo promotor, que sigue siendo emprendedor de algo que no solo es una gran empresa, que en origen no se hace en un garaje, pero se hace en un piso, y que es tan importante como que centenares de miles de jóvenes y no tan jóvenes en España están vinculados a ellos. Con ustedes, Joaquín Ayuso. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Muy buenas. Bueno, a mí, si el ordenador se enciende, a mí me toca hablar de las redes sociales y de lo que van a evolucionar. Se supone que yo tendría que hacer este speech en flamante inglés, pero estamos en España y yo me siento mucho más cómodo hablando en español y bueno, pues voy a hacerlo en español. Entonces, básicamente de lo que voy a hablar yo es de cómo lo que ha estado hablando nuestro querido compañero aquí, la tecnología y luego más adelante la comunicación, ha cambiado nuestra forma de ver cómo son las redes sociales. Y bueno, ya adelantaremos que las redes sociales como tal no es un Facebook o un Twenty. Las redes sociales llevan existiendo en el ser humano desde el mismo origen. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por cambiar nuestra forma de ver cómo va a ser el futuro. Como bien nos han explicado, si nosotros nos trasladamos al pasado, vemos cómo la gente se imaginaba el futuro utilizando elementos del presente y poniéndole cosas nuevas. Un barco que flota, un sistema que maquilla a las mujeres automáticamente, un constructor que construye una obra él solo. En fin, nosotros lo que vamos a hacer es diferente. Vamos a abstraernos de esa historia y lo que vamos a hacer es irnos al pasado y ver cómo tanto la tecnología de la comunicación como los interfaces que nos ayudan a comunicarnos han ido evolucionando a lo largo de la historia y así vamos a poder trazar, como hacíamos en el colegio, una línea con esos puntos y nos vamos a ir al futuro. Y vamos a ver cómo las redes sociales van a ser o cómo nos van a afectar en la vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por la tecnología de cómo nos inferimos con la información. Hay un amigo mío que se llama Eduardo, con el que estoy trabajando allí en Estados Unidos, que me dijo una frase que es la que estáis leyendo en la pantalla, y es que si conoces muy bien el pasado, pues vas a poder ver el futuro. Y es verdad, y es que si podemos saber muy bien cómo es nuestro pasado, vamos a poder predecir cómo vamos a evolucionar a lo largo de la historia, ¿no? Pues así va a pasar con los tres elementos que vamos a hablar hoy. El primero va a ser los Human Interfaces, o los interfaces que utilizamos para conectarnos con la información, ya sea una pantalla de ordenador, ya sea un teclado, ya sea el ordenador, ya sea un teléfono, ya sea una palanca. Todos los interfaces ayudan a que la información que nosotros tenemos en el cerebro se convierta en algo externo a nosotros. Luego, posteriormente, vamos a hablar de cómo las comunicaciones han ido evolucionando dentro de los seres humanos y dentro de nosotros mismos hacia una dirección que os resultará sorprendente, pero que está llevándonos a donde estamos actualmente, a la sobreinformación. Finalmente, utilizando esos dos puntos que hemos puesto en la historia, vamos a trazar esa raya y vamos a ver cómo nuestra historia en las redes sociales va a cambiar. Entonces, vamos a empezar por los Human Interfaces. Bueno, como la definición dice, un Human Interface es la interacción, aquello que hace que podamos interactuar entre los humanos y las máquinas. Es decir, una simple traducción. Traducimos nuestros pensamientos, lo que tenemos en la cabeza lo traducimos a información. Pues, por ejemplo, un teclado. Lo que tenemos en la cabeza, utilizamos el teclado para poder convertirlo en una información que posteriormente vamos a poder compartir con los demás. Nosotros no podemos coger, poner una cabeza pegada con la otra y tratar de comunicarnos. Todavía no. Probablemente dentro de 20 años sí, por lo que nos han estado contando. Necesitamos interfaces que nos ayuden a transmitir y traducir esa información en lo que conocemos ahora. Entonces, vamos a centrarnos en un par de ejemplos que nos van a explicar esa línea por la que están los Human Interfaces. Esto es una máquina de escribir, como todos conocéis. La máquina de escribir tiene un teclado muy curioso, el teclado QWERTY, que es el teclado que tenemos en todos los ordenadores actualmente. ¿Por qué existe el teclado QWERTY? No, hay gente que conoce esta historia. Bueno, yo la voy a explicar de todas maneras. El teclado QWERTY existe. Las primeras máquinas tenían el teclado alfabéticamente ordenado. No estaba ordenado de esta manera tan rara.
El problema que surgía era un problema más bien mecánico, un problema de tecnología. Y es que si tú ponías todas las letras en orden y empezabas a escribir, los brazos de la máquina se cruzaban entre ellos. Y entonces la persona tenía que escribir más despacio. Bueno, pues hubo una serie de personas que decidieron cambiar el orden de las teclas y hacer así que cada vez que tú escribieras una palabra, los brazos no se cruzaran, pero a la vez hacer que el ser humano escribiera más despacio y así darle tiempo a los brazos a volver a su sitio. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo la tecnología nos ha estado bloqueando de ser más rápidos a la hora de transmitir esa información a algo que podemos comunicar con los demás. Ahora vamos a ir al extremo opuesto, cuando la tecnología ha ido por delante de nosotros. Bueno, este es el Canon CAT, fue uno de los primeros ordenadores de Apple. Algunas personas aquí probablemente lo reconocerán, otras no, porque es muy antiguo, o no, dependiendo de cómo lo queramos mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Canon CAT? Bueno, primero voy a decir el truco y luego voy a decir el porqué. El Canon CAT, cuando el señor que estaba trabajando lo apagaba, guardaba una captura de la pantalla y se la guardaba dentro del disco y se apagaba. Y posteriormente, al día siguiente, cuando el señor encendía el ordenador, ponía esa pantalla delante, cargaba todo lo que había por detrás y luego ya la persona podía trabajar. Y aquí está el truco. Las personas no se daban cuenta de que el ordenador se estaba cargando. ¿Por qué no se daban cuenta? Bueno, Jeff Raskins, que es una de las personas que más ha influido en los recursos de interfaces con los humanos, en su libro que se llama The Human Interfaces, os recomiendo que lo leáis, porque a pesar de ser muy técnico, explica muy bien toda esta línea que estoy explicando yo, descubrió que el ser humano, de media, tardaba 10 segundos en darse cuenta de lo que estaba trabajando el día anterior. Es decir, desde que encendía el ordenador hasta que realmente iba a tocar una tecla, tardaba 10 segundos. Y, sin embargo, la tecnología podía poner ya la pantalla por delante y cargar el ordenador en tan solo 7. Es decir, la tecnología ya está yendo por delante de lo que es el ser humano. Por ejemplo, hay otro ejemplo muy clásico, y es que se ha descubierto que el ser humano, cuando abre los ojos, tarda del orden de 100 milisegundos, que no es nada, es una décima de segundo, en darse cuenta del espacio que tiene alrededor. Es decir, en darse cuenta de a qué distancia están todos los elementos de nuestro alrededor. Sin embargo, la tecnología ya sabe calcular eso muchísimo más rápido que nosotros. Curioso, pero es así. Entonces, en la tecnología de los interfaces de comunicación nos estamos dando cuenta que la tecnología ya no es un obstáculo para nosotros. La tecnología ya va mucho más rápido que nosotros. Entonces, cuando vayamos a pensar en ese futuro de las redes sociales, ya no tenemos que pensar en que la tecnología va a ser algo que nos pare. Bueno, también existen otros ejemplos que hemos visto, por ejemplo, en las diapositivas de nuestro compañero, que la traducción de la información de nuestro cerebro está siendo inefectiva. El ser humano, por ejemplo, con la vista, tarda 100 milisegundos en ver el espacio. Sin embargo, ¿y si fuéramos capaces de leer la información del cerebro directamente o de transmitirla al cerebro directamente? Como bien ha explicado antes, hay una serie de personas a las que se les han realizado implantes dentro de la cabeza para transmitirles información. Por ejemplo, un señor ciego al que se le puso una cámara de vídeo, todos conocemos este ejemplo o hemos oído hablar de él o hemos discutido de él, y si no, pues aquí viene el ejemplo. Le instalaron un cable que llegaba directamente a las neuronas receptoras del nervio óptico y le transmitían el vídeo de la cámara. Es decir, la información se la transmitían directamente a la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que los interfaces humanos se están moviendo hacia ese segmento en el que nosotros no vamos a tener por qué interactuar con las máquinas. Directamente las máquinas hablarán con nosotros y nosotros hablaremos con las máquinas. Mejor dicho, nosotros hablaremos directamente con la información y la información hablará directamente con nosotros. Y ese es el tema que tenemos hoy. Y es que los seres humanos, dentro de 20 años, seremos interactuadores de información. No seremos interactuadores con máquinas. Ahora vamos a hablar de la comunicación. Dejamos aparte los Human Interfaces y ahora nos vamos a la comunicación. Perdonad mi pronunciación. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es la actividad de transferir información. Transferir de un punto A a un punto B.
la comunicación. Pero, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Cómo se ha movido a lo largo de la historia? Vamos a analizar cómo la comunicación ha evolucionado a lo largo de la historia. Este señor es Homero. Y Homero era una persona que creía y sabía que transmitir la información entre las personas por medio de vía oral, a través de historias, era la manera más efectiva de transmitir información. Y es verdad, antiguamente los trovadores iban de pueblo en pueblo transmitiendo las historias y trataban de llegar a cuanta más gente posible mejor. Y generación tras generación esa comunicación, esa información se ha ido transmitiendo de vía oral. ¿Qué pasa? Aparece un nuevo elemento en la historia, el libro. ¿Qué pasa con el libro? Bueno, el libro, la imprenta, ahora ya no hace falta que un trovador recorra 15 pueblos o 15 aldeas. Ahora se puede copiar un libro. Si copias un libro y los mandas a las 15 aldeas, ahora es mucho más fácil que esa información llegue a más gente. Si seguimos así a lo largo de la historia, tenemos el ejemplo de la radio, en el que ahora ya no tenía por qué ser una lectura, sino con una voz podíamos transmitir esa información todavía más gente. Evolucionamos y aparece la televisión. Y con la televisión, los vídeos, las imágenes, ahora ya lo tenemos todo al alcance de nuestra mano. Es mucho más barato para el ser humano transmitir la información que tiene en la cabeza a mucha más gente. Fijaros, o sea, la persona hace 1000 años, hace 2000 años, una persona para poder llegar a cientos o a miles de personas tenía que pasar mucho tiempo y tenía que dedicar muchísimos esfuerzos. Cuando apareció la televisión, lo único que tenía que hacer era ponerse delante de una cámara de televisión y millones de personas lo iban a ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La información está siendo mucho más barata de crear y mucho más barata de esparcir, sobre todo con la aparición de Internet. Cuando ha aparecido Internet, ha cambiado revolucionariamente cómo transmitimos esa información al resto del mundo. ¿Por qué? Porque ya no es una información de uno a muchos, es una información de muchos a muchos. Y vosotros diréis, ¿qué narices tiene que ver esto con las redes sociales? ¿Por qué este tío me está hablando de comunicación, de human interfaces? Ahora lo veremos, ahora lo veremos. ¿Qué es lo que pasa? La información es gratis. ¿Qué quiere decir que la información es gratis? Que todo lo que tú quieras poner, es gratis ponerlo. Lo pones en donde quieras y lo va a leer todo el mundo, va a acceder a él todo el mundo. Y esa sobreinformación, que es lo que estaba comentando antes, nos lleva a cosas tan interesantes, por no decir absurdas, como esta. El otro día recibí un Twitter en el que me estaban explicando qué estaban desayunando. Bueno, vamos a ver, está muy bien, pero ¿por qué voy a querer yo saber si alguien está desayunando un donut? Bueno, pues estas son una de las consecuencias de la sobreinformación, de lo gratis que es esparcir esa información. Llega un momento en el que hay demasiada información que nosotros hasta incluso no nos interesa y no podemos segmentar. Bueno, pues aquí es donde entra en juego el futuro de las redes sociales. Apartamos el tema otra vez, ya tenemos dos. Ahora nos vamos a poner con las redes sociales. Las redes sociales, como las conocemos hoy en día, Facebook, Twitter, bueno, pongamos Twitter también. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Esas son herramientas. Las redes sociales existen desde que somos humanos. Nuestra red social, ¿quiénes son? Nuestra familia, los amigos, la gente con la que hemos estado conectados. Esa es nuestra red social. Y la gente hace miles de años tenían redes sociales y las gestionaban y las sabían manejar muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la denominación se ha cambiado a estos sitios web que te ayudan a gestionar esa red social mejor. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues he aquí, por ejemplo, un facto que nos va a ayudar a entender cómo las redes sociales han cambiado al ser humano. Sobre todo las herramientas que nos ayudan a gestionarlas. Este señor se llama Dunbar. Es de la Universidad de Stanford, como podemos ver en la foto. Bueno, pues él estableció una relación entre el tamaño de nuestro cerebro y la capacidad de personas por las que nosotros podemos, ¿cómo podría explicarlo? Por la que nos importan, ¿vale? ¿A qué se refiere con que nos importa? Bueno, nosotros podemos tener miles de amigos, miles de personas que han cruzado por nuestra vida, miles de personas que hemos conocido, que no hemos conocido, que hemos visto, que nos han hablado de ellos, pero solamente nos van a importar como muchísimo 100 a 150 personas, dependiendo del tamaño del cerebro. Bueno, pues este señor lanzó esta teoría y de repente aparecieron cosas como esto.
4.987 amigos. No es mi perfil. Yo tengo unos cuantos menos. Y yo tampoco tengo Facebook. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues aquí es donde entran los temas que hemos hablado antes. Las tecnologías de las interfaces de información y de la comunicación. Gracias a ellos, gracias a que la información es gratis de esparcir, gracias a que cada vez es más fácil transmitir nuestros pensamientos a algo que puede ser comunicado a los demás, gracias a eso, el ser humano encuentra más ayudas, la cabeza encuentra más ayudas para poder gestionar mejor su red social. Con lo cual, de 150 personas, el número aumenta. Ya no son 150 personas las que nos importan o las que nos preocupan, ya son más. Y aquel amigo que teníamos del colegio y que no hemos vuelto a ver durante muchos años, vuelve a ser amigo nuestro otra vez. Y volvemos otra vez a tener una relación con él. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ha sido la tecnología. La tecnología nos está rompiendo esas barreras que tenemos con respecto a las relaciones con las demás personas. Bueno, ¿y cómo afecta esto a las redes sociales? ¿Cómo afecta esto? Bueno, pues en el pasado nosotros teníamos como perfil simplemente pues, nuestros datos. Quiénes somos, cómo nos llamamos, qué dirección, a veces, nuestra edad, también a veces, cómo nos comunicamos con la gente, quiénes son nuestros amigos, nuestra familia, ¿vale? A medida que ha ido mejorando los sistemas, las interfaces de comunicación y a medida que ha ido evolucionando la tecnología de la comunicación, nuestro perfil ha ido variando. Hemos ido aumentando el tamaño del perfil. Es decir, ahora nuestro perfil se compone de muchas más cosas. Se compone de nuestras finanzas, se compone de las vacaciones que hemos hecho, se compone de nuestros viajes, de las bandas de música que hemos oído, de lo que hemos escrito, de lo que no nos gusta, del trabajo. Nuestro perfil es mucho más grande, nuestro perfil es mucho más rico, nuestro perfil tiene mucha más información. La razón es muy sencilla, es que la tecnología ha hecho que podamos almacenar toda esa información y además ha hecho que esa información encima sea relevante a más personas de las que nosotros esperábamos, incluso a más entidades. Ahora, nuestro banco está interesado en nuestro perfil, nuestro seguro médico, el hospital al que lleguemos, como bien ha explicado nuestro compañero. Todo va a empezar a relacionarse con nuestra información. Nosotros somos información, nos movemos con información, vamos a todos lados e intercambiamos información. Vamos a alquilar un coche y tenemos que dar nuestra información para que nos validen que podemos comprar el coche o alquilarlo. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Que a nuestra red social, como la llamamos, se van a conectar nuevas entidades gracias a esa tecnología. Y vamos a empezar a tener otras variables más dentro de nuestro perfil. Donde antes a nadie le importaba nuestra presión arterial, ahora ya sí. A nuestro hospital le va a interesar nuestra presión arterial, le va a interesar nuestra actividad cerebral, le va a interesar el tiempo que dormimos, le va a interesar absolutamente todo lo que nos pase. Al igual que al banco, al igual que cualquier interactuación que hagamos, cuando vayamos a comprar el café, cuando vayamos a pagar, cuando vayamos a pedir un préstamo, todo va a relacionarse con nuestra información. Ahora bien, empieza a erizarse el pelo. Bueno, vamos a ver, espera, toda esta información, ¿dónde va a estar? Esto no, yo no quiero que esté toda mi información ahí, mi perfil médico, las compañías en las que he trabajado. Bueno, de nuevo, tenemos que abstraernos. La tecnología ya va mucho más por delante que nosotros. Nosotros tenemos que pensar que la tecnología va a resolver ese problema. Y es que a día de hoy ya empiezan a haber quejas, por ejemplo, sobre Facebook y otras redes sociales de Internet que están manejando nuestra información al libre albedrío. Y la tecnología, de nuevo, resolverá ese problema. Existe un señor que se llama Aldo Cortés. Es un señor que ha demostrado conceptualmente que es posible guardar una información dentro de Internet sin que nadie, incluso quien la guarda, pueda acceder a ella. Fijaros qué cambio. Ahora podemos tener un Facebook en el que Facebook no sabe nada de nosotros. Además, no solamente eso, sino que Aldo Cortés establece una serie de normas conceptuales con las que vamos a poder intercambiar esa información con otros agentes, con otras personas, de manera privada. De manera privada. ¿Qué significa eso? Significa que en mi perfil médico yo decido quién lo ve y cuándo lo ve.
La tecnología va a ser capaz de hacer eso. Y no dentro de 20 años, dentro de 5, dentro de 6. Esto va a pasar. Y vamos a tener con nosotros, como bien decía, nuestro perfil yendo a todos lados con nosotros. Nuestra red social vamos a ser nosotros. Y toda la información que de nosotros afecta a nuestro exterior, incluidos entidades bancarias, ya sea el billete de tren que vamos a comprar, la vamos a almacenar nosotros. Y nosotros vamos a decidir con quién la vamos a compartir. Entonces, el concepto de red social va a cambiar por completo en el panorama. Y las redes sociales van a ser esa manera en la que tú vas a poder intercambiar tu información con el resto de entidades que hay a tu alrededor. Y sobre todo, cuándo, cómo y dónde. La tecnología nos va a ayudar a que cuando nosotros decidamos que queremos dar nuestra información bancaria para un préstamo, se la daremos. Pero él no la va a copiar. Él no la va a poder utilizar para ninguna otra cosa porque nosotros no le hemos dado permiso para ello. Con lo cual, va a haber un respeto de la privacidad. Existen modelos que están funcionando ya en Internet que hacen que eso sea posible. Entonces, vamos a un modelo en el que, dependiendo de quién es, nosotros vamos a dar la información que queramos. Y yo creo que ya está.